Bueno, hola a todos, bienvenidos a estas jornadas de represión y lucha de las mujeres en el tardofranquismo, organizadas por el Grupo de Mujeres de la Comuna, Asociación de Represaliados de la Dictadura Franquista. Tenía pensado hacer un poco una presentación de quiénes somos, aunque tengo la sensación de que en este foro más o menos ya todo el mundo lo sabe, pero por si acaso hay alguien viéndonos desde casa que quiera un poco conocernos. La Comuna, como ya he dicho, es una asociación de represaliados políticos de la dictadura, y afines. Nos movemos dentro del movimiento memorialista en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación, y concretamente el Grupo de Mujeres de la Comuna, pues bueno, nos reunimos constantemente y empezamos ahora a movernos haciendo este tipo de actividades un poco desde pues para poner el foco en la lucha de las mujeres en este ámbito. Porque nos hemos reunido hoy para empezar estas jornadas. Creemos que nunca son suficientes los sitios donde poner el foco en las violencias sistemáticas y las luchas concretas de las mujeres por el simple hecho de serlo. Y hoy vamos a hablar concretamente vamos a empezar a hablar de la lucha de las mujeres y de la represión en la época del tardofranquismo. Creemos que hay más literatura y que se ha hablado más al respecto, por ejemplo, acerca de la guerra civil y de la posguerra, pero vamos a centrarnos en este periodo ya que creemos que las mujeres tuvieron un papel fundamental. Bueno, hay folletos ahí donde podéis ver todo lo relativo a las jornadas, y si no, visitar nuestra página web con la que estaréis familiarizados, porque ahí era la inscripción, y además estamos retransmitiendo esto en streaming por si acaso hay alguien con quien queréis compartir las jornadas hoy. Dicho esto, avisaros de que vamos a hacer 2 mesas hoy y otras 4 mesas mañana, 2 por la mañana y 2 por la tarde, que están pensadas para que intervengan mujeres para cubrir un poco la parte más teórica y más académica, y por otro lado la parte más de la experiencia y el testimonio, y que después después de cada mesa se abrirá un turno de preguntas para que todo el mundo pueda colaborar en la conversación. Creo que más o menos esto está ya explicado. Decir que muchas gracias por venir otra vez. Habrá un descanso también entre mesa y mesa. Y ya está, que bienvenidas y que muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo quiero decir que no voy a repetir todo lo que ha dicho mi compañera antes, pero tengo que decir que estoy muy contenta de que se celebre estas jornadas, que yo creo que es un buen comienzo de una lucha nueva que tenemos que llevar adelante por conocer lo que ocurrió, porque tiene mucha relación con lo que nos puede ocurrir y con lo que está pasando. Bueno, antes de nada, quiero decir que hay una cuestión que se ha traído, que no tiene nada que ver con estas jornadas, pero que también es importante. Hay una persona que ha traído unos pliegos para firmar por una iniciativa legislativa popular que se va a presentar sobre la regularización de los migrantes y las migrantes, ¿no? Entonces, tienen que firmar personas mayores de 18 años y de nacionalidad española, pero nacidas en España. Esa es la condición. Entonces, en el descanso se pondrán los pliegos para que todas las personas que queráis firméis. Yo participé en las luchas de las mujeres en el tardofranquismo, ¿no? Estuve participando tanto en la lucha contra el franquismo como en las luchas de las mujeres específicas. Y bueno, yo tuve la suerte de que no fui presa. No fui presa porque estuve en busca y captura, pero no me cogieron. Entonces estuve, eso sí,
viviendo la clandestinidad. Es decir, la represión también la sufrí, pero tuve la suerte de no pasar por la cárcel. Entonces, pues participo de esto por todos los motivos que os he dicho antes y porque además me afecta a nivel personal. En esta mesa vamos a tratar las presas, ¿no? Cómo fueron las cárceles en el tardofranquismo de mujeres, y también la militancia y el Tribunal de Orden Público, que era el tribunal especial que había para juzgar a los activistas políticos, ¿no? Las activistas políticas. Entonces, bueno, Ana, que es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y es activista por el memorialismo y además es miembro de las Mujeres de la Comuna, va a ser la que presente toda la parte esta de las cárceles de mujeres. Y pasa a hablar, Ana. Gracias. Hola, buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí con todas vosotras y vosotros. Para situar el tema del que os voy a hablar, las cárceles en el tardofranquismo, me tengo que remitir al punto de partida un poco de las mismas, que eran un poco las cárceles de posguerra. Sobre las cárceles de la posguerra hay decenas y decenas de libros, estudios, testimonios, biografías noveladas. Entre ellas podemos encontrar títulos como Cárcel de Mujeres, de Tomasa Cuevas, son 3 volúmenes con un montón de testimonios. Las cárceles de Soledad Real, una vida, de Consuelo García, Desde la noche y la niebla, de Juana Doña. Estudios específicos de algunas de las prisiones, como las realizadas por Fernando Hernández Holgado, sobre la prisión de Ventas. Santiago Vega, aquí presente, sobre la prisión de Segovia, cuando era una cárcel de mujeres. La obra de Encarnación Barranquero, Matilde Iroa y Paloma Navarro sobre la prisión provincial de Málaga, u otras sobre Saturrarán, Orue, Torrero, Segovia, Almería o Valencia. Compilaciones como la de Ángeles Ejido, denominada Cárceles de Mujeres, la prisión femenina en la posguerra, o Irredentas, de Ricard Viñes. Hay muchísimos estudios más, tesis, tesinas, pero muy centradas en estas cárceles de la posguerra. La situación en dichas cárceles era terrible. Hambre, sed, todo tipo de infestaciones animales, hacinamiento, muchísimos niños, condiciones higiénicas lamentables, dificultades de comunicación con los familiares y enfermedades. Y uno de los peores sufrimientos provenían del control de los establecimientos por parte de las monjas, que, tal y como describe Elizabeth Almeda en Corregir y castigar el ayer y hoy de las cárceles de mujeres, durante los 40 años de franquismo, las cárceles de mujeres siempre fueron gobernadas y administradas fundamentalmente por religiosas, por lo que la represión moral y espiritual que se ejercía en estas instituciones era mucho más estricta que la que existía en las cárceles masculinas. Solo había durado unos pocos años las funcionarias de prisiones, que fueron sustituidas por las monjas antes de acabar la guerra. De hecho, muchas de ellas acabaron formando parte de las represaliadas en las prisiones que ellas mismas habían vigilado, denunciadas por rojas. Pero siempre hemos presupuesto, hablando con nuestras propias compañeras, que los cambios habían sido radicales desde aquel periodo tan estudiado hasta los años 60-70. Sin embargo, a falta de un estudio concienzudo sobre ello, nos hemos basado, para elaborar esta descripción inicial de la situación carcelaria femenina de esos años, en las memorias de instituciones penitenciarias entre 1962 y 1977, luego diré por qué el año 62, además de varios libros de testimonios y algunas explicaciones en libros más amplios, como algunos de los que ya hemos mencionado, de Elizabeth Almeda, de Ricard Viñes, o el libro blanco en las cárceles españolas, al que también haremos referencia. Esta escasez da mucha más relevancia a dichos libros de testimonios, que son fundamentales para describir las condiciones de las prisiones de las mujeres. Ambos se escribieron prácticamente al mismo tiempo. El primero de ellos es Diario y cartas desde la cárcel, de Eva Forest, y el segundo, En el infierno, ser mujer en las cárceles de España, de Lida Falcón. Pocas novelas, pocos testimonios en primera persona y pocas tesinas, que esperamos, por la cantidad de contactos que nos hacen estudiantes en el Estado español y de otros lugares de Europa, que esto lo vayamos superando. Para situar la cuestión del tardofranquismo, como he dicho antes, y con opiniones variadas, podemos considerar que desde un punto de vista del reinicio de las luchas masivas contra la opresión, un buen punto de partida sería la huelgona de 1962.
En el pozo de San Nicolás, Mina Nicolasa de Mieres, Asturias, 7 mineros fueron despedidos tras reivindicar mejoras salariales y laborales. Se inicia una huelga que llevará entre abril y junio a huelgas sucesivas y masivas en los pozos asturianos, hasta extenderse a 27 provincias. Las mujeres fueron fundamentales para sostener el conflicto, cortando suministros, haciendo concentraciones de denuncia, bloqueando el acceso a los pozos, acudiendo masivamente a los economatos para bloquearlos, etc. 11 mujeres fueron detenidas y maltratadas antes de ser enviadas a la cárcel de Coto de Gijón. En Ciaño se enfrentaron a la Guardia Civil 100 mujeres, de las que fueron 30 detenidas. Otras 3 en San Martín del Rey Aurelio. La lucha y resistencia femenina es, al fin y al cabo, lo que vamos a intentar retratar en estas jornadas. Una lucha poliédrica que incluye la búsqueda de las mejores condiciones laborales, familiares, de vida, la educación, los servicios básicos, etc. Hay otras normas que no siempre eran castigadas con la prisión, pero sí con otros medios de reclusión de las mujeres, de las que se hablará en otras sesiones y que no pretenden ser objeto de esta charla, como fueron los preventorios de antituberculosos, los reformatorios, los centros de protección, los centros del Patronato de Protección a la Mujer o los psiquiátricos. Antes de analizar las condiciones de las prisiones, dentro de las prisiones, tenemos que hacer un breve resumen de lo que se consideraban los diferentes delitos, ya que podemos encontrar los delitos políticos como los de propaganda ilegal, desacato a la autoridad, rebelión, asociación ilícita, terrorismo, o podemos referirnos a la simple oposición de las imposiciones del régimen, que llevaría a la aplicación en algunos casos de la Ley de Vagos y Maleantes o posteriormente de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Otras conductas eran castigadas por la vigencia del Código Civil de 1889, en cuanto se derogó el Código Civil establecido por la República, y por la promulgación del Código Penal de 1944, lo que supuso que las mujeres no fueran solo denunciadas o juzgadas por delitos políticos, sino también por aquellos sujetos a la moral cristiana establecida en este periodo, contra la que se rebelaban parte de ellas. En cualquier caso, no profundizaremos sobre ello porque el tiempo que tenemos es limitado. Hemos iniciado el análisis de los delitos por los que las mujeres entran en las prisiones entre 1962 y 1977 y solo podremos dar unas pinceladas. La intención era hacer un análisis de los delitos políticos sobre los datos proporcionados. Sin embargo, los sistemas de evaluación estadística elaborados por instituciones penitenciarias tienen numerosas variaciones y no es sencillo poder sacar buenas conclusiones de ellos. Finalmente, hemos extraído solamente los que se denominan los delitos contra la seguridad del Estado y las infracciones administrativas, que cobran su importancia, como luego ya diré. Estos delitos contra la seguridad del Estado incluían, hemos eliminado aquellos que son irrelevantes para nuestro análisis. Asociación ilícita, estamos hablando entre el año 62 y el 77. Asociación ilícita, con 56 casos. Rebelión, con 23 casos. Atentado contra la autoridad, agentes y funcionarios públicos, con 14 casos. Propaganda ilegal, con 26 casos. Terrorismo, con 68. Es muy destacable que hay 18 sentencias por terrorismo entre 1962 y hasta 1973, y luego serán 18 en 1974, 19 en 1975, 12 en 1976 y 6 en 1977. Cuando vi por primera vez estos datos no me cuadraba nada. Prácticamente conocería la totalidad de las mujeres que estaban en prisión en ese momento. Entonces me parecía un poco extraño. Sin embargo, hay que destacar que hay un truco para no mostrar los datos reales de la oposición al régimen en estos años. La mayor parte de las sentencias no están vinculadas a ninguno de estos ítems, sino que quedan registrados como infracciones administrativas. En la subsección, impago de multas. Claro, las compañeras eran, muchas veces, Ángela nos lo puede contar, le sometían a multas y entonces lo único que estaba, por lo que estaban en prisión era por el impago de la multa, no por la razón por la que había sido supuestamente detenida. No todas las multas corresponden a las presas políticas, claro, porque seguramente habría otras mujeres encausadas por otros motivos que no podrían o no querrían pagar dichas multas. El caso es que, frente a las anteriores, hay 445 mujeres encerradas por impago de multas a lo largo de estos años. Respecto a las condiciones de vida en las prisiones de dicho periodo, debemos destacar varias cuestiones. Lo primero es que las prisiones para mujeres eran mucho menos numerosas que las que habían existido en la posguerra, que se podían encontrar a lo largo y ancho de todo el Estado, ya fueran antiguas prisiones medievales, conventos, colegios o cualquier tipo de espacio que considerara el régimen que era apto para tener una prisión.
Lo segundo es que a finales de los 60 y hasta 1974 solo había unas pocas cárceles que fueran exclusivas de mujeres: Valencia, Segovia, Barcelona, Alcalá de Henares y Madrid. En 1974 ya no está entre ellas Segovia. Aparece el complejo penitenciario femenino y Alcázar de San Juan, que según describe Lidia Falcón, era un centro modelo de regeneración de inadaptadas sociales. El de Barcelona es la prisión de la Trinidad y el de Madrid en Yeserías. De cumplimiento solo de mujeres estaban Alcalá de Henares y la Trinidad en Barcelona. Y lo tercero es que había una gran diferencia entre estas dos últimas. La de Barcelona estaba regida por la Orden de las Cruzadas Evangélicas, especializadas en el ejercicio de la auténtica represión psicológica sobre las mujeres reclusas. Lo relata así un testimonio de una presa de 1972 en el Libro Blanco sobre las cárceles franquistas 1939-1976, publicado en el 76 por presos y expresos condenados durante la dictadura por motivos políticos. Frente a los dos testimonios que ha analizado de Lidia Falcón y Eva Fores, ambos en 1974 y 1975, de Yeserías, que estaba regentado por funcionarias. En la cárcel de la Trinidad. Nos tienen reventadas trabajando. Nos levantan a las 7 de la mañana, tenemos que fregar los pasillos y toda la casa. A las 8 están listas para desayunar un vaso de leche pequeño, más agua que leche. A la 1:30 o a las 2 menos cuarto, un cuarto de hora en el patio. A las 2 la comida. Comemos un plato de lentejas sin aceite o garbanzos sin cocer, duros como balas. A las 3, al taller a coser otra vez a la máquina hasta las 7 de la tarde. Subimos a cenar a las 8 de la noche. Cenamos un plato de agua de coles que cuecen a mediodía con los garbanzos. En vez de tirarlos, nos lo ponen por la noche en la sopa. Y 2 sardinas en aceite algunas noches, porque otras un trozo de mortadela. A las 9 bajamos al taller algunas noches a coser a la máquina bolsos de cuero que los mandan para el extranjero. Nos estamos cosiendo hasta las 3 y las 4 de la madrugada y nos pagan cada mes 1.700 o 2.000 pesetas lo máximo, trabajando por las noches, que nos las tenemos que gastar en el economato porque nos tienen muertas de hambre. Nos dan unos mareos cosiendo a la máquina que se le quita a una a ratos la vista de los ojos, de la flojera. Una está muy gorda, pero no sirve una para nada. Algunas veces hemos tenido que entregar los bolsos y hemos estado cosiendo hasta las 11 del otro día. Esto es la Trinidad, que parece que está en una cárcel de la posguerra. En Yeserías, según Eva Fores, el horario de levantarse es a las 7:30, aunque no hay un rigor muy grande ya que no nos cuentan, hasta las 8:30. En ese rato, afirma en otra parte del libro, aprovecha para ducharse. A las 8:30 bajamos a desayunar, abundante café y eso que no falte. Y a las 9:30 y hasta las 9:30 no nos vuelven a contar. Ese es el rato que dedicamos al aseo de los cuartos y otras dependencias. Los cuartos son las celdas, que las mujeres tienden a llamarlo los cuartos y los hombres los siguen llamando celdas. Después muchas compañeras hacen labores, leen, porque es tiempo libre y yo suelo aprovecharlo para escribir algo. A la 1:15 más o menos suena el timbre para comer y es entonces el tercer recuento del día. El comedor es amplio y la comida es bastante buena y además a muchas compañeras les traen cosas de la calle, pues se organiza una especie de intercambio alimentario que parece que uno se vaya de tascas por el viejo Madrid. A las 3:30 subimos a las habitaciones para la siesta, pero algunas compañeras y yo leemos El Capital. A las 4:30 bajamos para leer, estudiar, charlas. A las 7:30 suena el timbre para la cena y después estamos libres hasta las 9:30. Luego nos cuentan por última vez y ya nos encierran. En todas las cárceles, las presas sociales estaban separadas de las presas políticas, ya que éstas estaban sujetas a un régimen de vida y una disciplina diferentes. Pero en la Trinidad la dureza de su encierro era mucho mayor. Durante todo el día se refiere a las políticas. Durante todo el día estaban incomunicadas y encerradas solas en una celda, exceptuando 2 horas en las que podían bajar a un patio especial para ellas. A diferencia de las presas sociales, no tenían derecho a trabajar en los talleres, no podían acceder libremente a la biblioteca, al patio, a la escuela, al comedor central. Tampoco podían comunicarse con ellas y con las monjas cruzadas tenían, generalmente, muy mala relación y muchos conflictos. Las condiciones higiénicas eran muy precarias debido a la ausencia de los mínimos utensilios de limpieza. No había casi nunca agua caliente y solo se podían duchar en domingo. La alimentación era escasa y bastante mala. Los postres solo se servían los domingos, único día que también se podía tomar carne. La asistencia sanitaria era totalmente deficiente. El médico acudía 2 días a la semana y una monja cruzada enfermera repartía las medicinas correspondientes. Para las cruzadas, la percepción de la presa política seguía siendo la de la posguerra, un ser amoral. Por eso también les daban cursos de moralización. Como conclusiones, en comparación con las cárceles de la posguerra, las de estos años tienen algunos cambios. Se acaba el hacinamiento, las muertes y la hambruna en general. Respecto a la alimentación, dependía del centro en el que se estuviera, como hemos visto, ¿no? Si era en Barcelona o era en Madrid.
Respecto a lo material, aunque aparecen también algunas contradicciones sobre los productos de higiene, porque algunos dicen que sí que tenían, otros dicen que no tenían, tanto Eva Forés como Lidia Falcón consiguen traer sendas máquinas de escribir dentro de la prisión. O sea, que ya era un cambio muy sustancial. Eva Forés considera El Paraíso su celda de aislamiento, que tiene un gran ventanal, cama, sábanas y una colcha. Lidia Falcón menciona una alfombra también. Hay que tener en cuenta que venían de la Dirección General de Seguridad, o sea, que primero las habían apaleado y luego las habían soltado ahí, entonces, claro, les parecía el paraíso. Pero Eva Forés, además, dice que le dejan ducharse. Según llega de la DGS, le dejan ducharse. Ella es una de las acusadas del asesinato de Carrero Blanco, pero dado que su juicio no llegó a celebrarse, pasó todo el tiempo en yeserías como preventiva. Pero fue considerada una presa de alto riesgo. Pasó de 26 días en ingresos, en aislamiento, y una compañera suya del mismo expediente estuvo 106 días en aislamiento. El resto estaban asustadas porque no sabían por qué una persona pasaba tantísimo tiempo en aislamiento. Acabo. Las comunicaciones familiares eran relativamente sencillas. En el caso de Eva Forés, le permitieron que se trasladara a un mes al Hospital Penitenciario de Carabanchel para encontrarse varias veces con su marido, que estaba allí detenido, Alfonso Sastre. Entonces les permitieron verse, no digo que fueran un vis a vis, pero que les permitieron verse a lo largo de prácticamente todo el mes de enero del 75, y ella estaba allí tranquilamente en el Hospital Penitenciario también. En los primeros testimonios de posguerra, la violación aparece como no solo algo recurrente en las prisiones de mujeres o antes de entrar en ellas, sino que lo excepcional era librarse de las mismas. En estos años solo aparecen dos referencias, una respecto a una prostituta en un traslado y otra respecto a una mujer disminuida psíquica que es trasladada desde un centro psiquiátrico donde estaba interna a la cárcel para que se desarrollara su embarazo, y tras dar a luz no volvió a prisión, por lo que se entiende que volvería al mismo centro donde fue violada previamente. A lo largo de los 40 años de franquismo, de lo masivo se pasa a lo específico en los centros de retención de mujeres, por lo que se redistribuyen los casos. Algunas de las presas políticas más duras eran ingresadas en psiquiátricos y medicalizadas por ser psicópatas agresivas, peligrosas socialmente e incontrolables. Con el indulto de 1975 y las diferentes amnistías de 1976 y 1977, la población de presas políticas se redujo considerablemente. Bueno, pues ahora nos va a hablar de la militancia y del top Lucía Vicente, que es licenciada en Geografía e Historia, fue militante contra el franquismo y militante feminista también, y es miembro de las Mujeres de la Comuna. Pues muy bien, buenas tardes. Es que aquí hay una cosa que me impide moverme. ¿Aquí estoy bien? ¿Cómo quito aquello? Espera. Aquí, pincha aquí. ¿Aquí? Sí. Ay, lo vas a ver tú. Esto sabes lo que no se va a ver. No, pero... Ah, vale, ahí. Pues que muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Yo me he preparado una pequeña charla sobre lucha política y represión desde una visión que intenta ser de género en un sentido pues muy de aproximación, porque es verdad que repetiremos en estas jornadas hasta la saciedad que mientras que la primera parte del franquismo sí que ha sido ya suficientemente o bastante estudiada desde una visión de género, por lo que respecta al tardofranquismo todavía falta muchos cabos por analizar. Quería, en primer lugar, dar unas pequeñas notas sobre lo que supuso el tardofranquismo dentro de lo que fue la dictadura en su conjunto, porque sí que es verdad que en los años 60 se producen algunos cambios que son importantes sobre todo para encuadrar lo que fueron las movilizaciones y la represión que se produjo en los años, desde mediados de los años 60 hasta el año 77, que es donde hemos decidido llegar abarcando el temario en estas jornadas.
se producen en primer lugar unos cambios económicos importantes, no por lo que decía el régimen de su milagro económico franquista, sino fundamentalmente porque hubo una importante entrada de divisas del turismo, remesas enviadas por los inmigrantes e inversión de empresa extranjera en nuestro país. Eso lo que produjo fue una demanda importante de mano de obra, provocando las migraciones, los desplazamientos del campo a la ciudad de personas que vivían en los pueblos y que, por lo tanto, se produjeron acumulaciones de trabajadores y trabajadoras en las grandes ciudades y especialmente en los barrios, donde luego se generaría también estas movilizaciones sociales de las que hablaremos en otra charla. Y decía, una demanda importante de mano de obra y también una demanda importante de mano de obra cualificada, que fue lo que provocó la incorporación de las mujeres a la educación, que hasta ese momento había sido bastante descuidada, a la educación y en concreto a la universidad. Habría que añadir también a estos factores lo que fue la entrada de información y de influencia cultural de otros países. Por ejemplo, en Francia se había producido el Mayo del 68 y, en general, en Europa, en América Latina, en algunos países de Asia, estaba habiendo una cultura importante, revolucionaria, y que aquí produjo contagiar a la juventud con unas necesidades de mayor libertad y que les hizo tomar una conciencia política y querer integrarse en la oferta en los diferentes partidos políticos que existían en el momento. Entre el aumento de movilizaciones podemos citar los procesos de Burgos, que generaron tal extensión de las movilizaciones, tanto dentro del Estado como fuera de él, que al final consiguieron que las penas de muerte que se pedían en esos consejos de guerra fueran conmutadas por el régimen. Y en cuanto al aumento de la represión, pues decir que aunque la dictadura fue toda en su conjunto un estado de excepción, a lo largo de estos años se dictaminaron varios estados de excepción, que lo único que cambiaba era que se podía tener a las personas detenidas en los centros de detención durante más tiempo que las 72 horas que establecía el artículo 18 del Fuero de los Españoles, que en realidad se lo saltaron, aunque no fuera estado de excepción, se lo saltaban de una forma bastante habitual. Bien, yo quería hacer una referencia para marcar lo que fue la transformación de estas mujeres jóvenes. Bueno, hay que decir que en este momento del tardofranquismo seguía existiendo un partido que no había dejado de existir desde la Segunda República, que era el PC, y que tenía una militancia mayor, pero que durante el tardofranquismo hay una generación de mujeres y de hombres jóvenes que han nacido en los 40 y en los 50, que en el caso de las mujeres, en esas décadas en las que nacimos, el adoctrinamiento que se nos proporcionaba era un adoctrinamiento nacional católico, que he seleccionado esta frase de Juliana Di Febo, porque me parece que lo dice estupendamente. En una situación, lo leo, aunque se ha visto leer, en una situación de privación de libertad que afecta a todos, la asimetría se manifiesta en el específico control social, cultural y religioso reservado a las mujeres y en la formulación de la coincidencia biológica entre identidad femenina y automática prescripción de desigualdades igualmente ineluctables. Bien, esto era lo que se nos... esto, junto con un adoctrinamiento que hay que recordar, que la educación había una segregación de sexos en la educación, que las niñas teníamos en esa enseñanza, en esa educación, las enseñanzas del hogar, que a través de la sección femenina se nos recordaba sistemáticamente nuestro papel de supeditación
y de subordinación a los hombres, y aprovecho para recordar que en los años 70 el servicio social femenino seguía siendo obligatorio para sacarse el carnet de conducir, el pasaporte, etc. Pues esta generación que habíamos nacido y que nos habíamos criado en los años 50 y en los 60 con estas condiciones, de repente llegan los años 70 y adquirimos una conciencia sobre la necesidad de romper con los moldes tradicionales que se retroalimenta con esa conciencia de que vivimos en una dictadura que nos normaliza, nos quiere normalizar todos los aspectos relacionados con nuestra vida cotidiana, la forma de vestir, la forma de socializarnos, etcétera, etcétera. Había en esa situación varios aspectos que condicionaban la participación de las mujeres en esas organizaciones clandestinas. O bien eras muy joven y vivías dentro de una familia patriarcal autoritaria donde tenías que estar todos los días a las 10 de la noche y donde tu disponibilidad para la militancia era limitada, o estabas casada con hijos y en aquella época la división de las tareas de reproducción no estaba a la orden del día, lo cual quiere decir que era la mujer la que se tenía que quedar en casa a cargo de los niños y que los hombres tenían mucha más disponibilidad para ejercer esa militancia. ¿Existía una conciencia de la discriminación a nivel personal? Claro que sí, no éramos tontas y nos dábamos cuenta de que estábamos oprimidas y discriminadas, pero políticamente se consideraba que había otras prioridades y que la opresión de la mujer era algo que se resolvería una vez que se hubiera realizado la revolución obrera, y que dentro de esa revolución obrera, una vez producida, se podría atender las reivindicaciones de todos los colectivos que no eran el objeto fundamental de la lucha. Y por otra parte, hay que señalar, como también en cuanto a esos condicionantes, que condicionantes que suponían una diferencia en cuanto a la militancia de hombres y mujeres, y era los valores que se transmitían dentro de esas organizaciones militantes. Bueno, no he dicho que existía el PC, que existía existiendo desde la Segunda República, pero que a lo largo de los años 60 y 70 surgen varias organizaciones de extrema izquierda, de izquierda revolucionaria, que son un foco de atracción para toda la juventud, tanto hombres como mujeres. Pero, como iba diciendo, los valores que se valoran más, valga la redundancia, en esas organizaciones son aspectos como la entrega, la capacidad de sacrificio, la disciplina, la valentía, siempre en términos heroicos y de liderazgo, incluyendo que muchas veces se repetía un culto a la personalidad en la figura del héroe que siempre coincidía con el héroe masculino. Es decir, que las mujeres nos incorporamos a esas organizaciones. Hay datos sobre, por ejemplo, facilitados por el PC, el PT, lo voy a decir entero, el Partido Comunista de España, el Partido de los Trabajadores de España, el Movimiento Comunista o la Liga Comunista Revolucionaria, que tenían una militancia de mujeres entre el 25 y el 35%, como muy bien se refleja en esta foto del Comité Central del Partido Comunista de España en 1977, que si podéis observar con claridad, solamente hay una mujer entre unos 20 hombres. Pilar Bravo. Por lo menos la dejan estar sentada. Bueno, es una broma, perdón. Bien, pues hablábamos de esta incorporación de las mujeres a la militancia, de las mujeres jóvenes a la militancia, de estos partidos que en mayor o menor grado se planteaban una lucha contra la dictadura, pero que en la mayor parte de los casos, por la cultura revolucionaria que existió en el siglo XX en todos los continentes, no nos conformábamos con derrocar la dictadura, sino que queríamos una sociedad igualitaria
que es incompatible con el capitalismo. Tengo que decir que hasta este momento, por lo menos en la clandestinidad, casi no hay militancia de mujeres, militancia feminista de mujeres, ni de forma autónoma, ni tan siquiera dentro de los partidos. Habrá que esperar hasta el año 75 o el año 76 para que las mujeres se puedan aglutinar y puedan defender, tanto dentro de los partidos como en la calle, la lucha por la igualdad. Y que además toda la herencia de la sociedad franquista, de la dictadura franquista, de este adoctrinamiento que hablaba al principio, le costará muchísimos años y muchísimo esfuerzo al movimiento feminista para conseguir eliminar la ruptura, la dicotomía, la barrera tan importante que se había producido entre el ámbito de lo privado y de lo público, entre el ámbito de lo político y de lo personal, pero supongo que eso lo abordará Justa en el último día, mañana. Bien, la charla irá sobre militancia política y también sobre la represión. Bueno, quería decir algunas generalidades, cosas que son, claro, la Brigada Político-Social abordó tanto la represión de hombres como mujeres, pero me parecía importante, por ejemplo, manifestar el sentido político de guerra contra el enemigo que imbuía ideológicamente esos cuerpos represivos, ¿no? Por ejemplo, decir que la exposición de motivos de esa ley de 1941... ¿Hay un poco de agua? Se lee: la victoria de las armas españolas al instaurar un régimen que quiera evitar los errores y defectos de la vieja organización liberal y democrática exige de los organismos encargados de la defensa del Estado una mayor eficacia y amplitud, así como aquellas modalidades que imponen la necesidad de una vigilancia rigurosa y tensa de todos sus enemigos. Cualquier persona que alterara el orden público era considerado un enemigo del Estado. La Brigada Político-Social era el eslabón fundamental del aparato represivo del régimen franquista, tal y como muy bien señala Juan José del Águila en su libro del TOP. Y sus actividades, tal y como Mario Amorós Quiles en el libro Argentina contra Franco, señala, eran seguimientos, escuchas telefónicas, control de la correspondencia, detenciones, confiscación e incautación de bienes, allanamiento y registro de moradas y, como les enseñaron los nazis, la tortura como método recurrente para ampliar la información o simplemente como forma de castigo ejercida con total impunidad. Es curioso, se ha señalado ya muchas veces, que 40 años después de que dejara de existir la Brigada Político-Social, no hay estudios serios sobre aquello. Ni cuántos lo componían, ni un número exacto de detenciones, en fin, o sea, tenemos estudios amplísimos sobre la Stasi o sobre otros órganos represivos en países extranjeros, pero sin embargo sobre la Brigada Político-Social sigue existiendo una nube de misterio y oscuridad que no... Ostras. Bueno, entrando ya un poco en lo que era la Brigada Político-Social, un poco más específicamente sobre las mujeres y en lo poco que se transformó, en lo poco que evolucionó desde su formación, desde su constitución hasta los años 70, era que en los años 70 seguían deteniendo a grupos familiares. Es decir, podían ir a una casa y llevarse a toda la familia y utilizar tanto a las mujeres como a las hijas como armas arrojadizas para amenazar a el que para ellos era su objeto de detención, que era siempre los varones, ¿no? La Brigada Político-Social, es verdad que seguía teniendo una concepción de las mujeres como desiguales y diferentes a los hombres.
También, por supuesto, se hizo en algunos casos sobre las mujeres con respecto a sus maridos, pero quiero decir que esta práctica de llevarse a toda la familia detenida, aunque no hubiera ninguna acusación contra todos, era algo que se utilizaba como para dentro de las dependencias policiales, utilizarlos como amenazas. Entre los comportamientos habituales con las mujeres detenidas, pues era otra constante desde la posguerra, y era que a las rojas nos seguían llamando putas. A Billy el niño, por ejemplo, le gustaba mucho hacer la gracia de decirte, todas las rojas sois unas putas. Y de repente se volvía a los otros secuaces y les decía, menos mal que no todas las putas son rojas. Entonces esto provocaba muchas risas entre la cuadrilla. Bueno, hay que decir, pues nada, que de todos estos policías fueron amnistiados por la ley de punto final de 1977 y que todos fueron trasladados, ascendidos o premiados con medallas. Sobre el Tribunal de Orden Público, fue un tribunal de represión política, se instauró por ley en 1963. Hasta entonces los tribunales habían sido militares. Esto, como había que darle otro barniz al régimen, pues se hizo un tribunal que era civil, aunque siguieron existiendo los tribunales militares y consejos de guerra que en el año 75 seguían condenando a gente a muerte y matándola. La instrucción de los sumarios se hacía con los atestados policiales que había hecho la Brigada Político-Social, o sea, los jueces no ponían nada en cuestión, simplemente les llegaba el atestado que había hecho la Brigada Político-Social y instruían el sumario con esos atestados, más todas las pruebas de lo que hubieran requisado en los allanamientos que hacían en los domicilios. Bueno, hay otra anécdota sobre el tema de las detenciones y las mujeres, que si acaso luego lo cuento en el coloquio, pues ya voy mal de tiempo. Bien, sobre el estudio de las personas que pasaron por el Tribunal de Orden Público, en esos 13 años, esto es una fuente sacada del libro de Juan José del Águila del Top, fueron 50.714 personas afectadas. No todas fueron procesadas, hubo muchas que se les condenó a pagar multas, como decía antes Ana, bueno, pues la mayoría, porque procesados de esos 50.000 hubo un total de unas 10.000 personas, de las cuales 806 eran mujeres. Y de todas las personas procesadas, el 74% fueron condenadas. Esto lo quería nombrar porque a los jueces les llegaba estas descripciones de las personas detenidas, ¿no? Y además ellos lo reproducían tal cual en las sentencias. Venía el nombre y apellidos, la edad, el nombre del padre y de la madre, el lugar de nacimiento y dirección, el estado civil, la profesión, con o sin instrucción, con o sin antecedentes penales, la conducta social, que aquí es a lo que voy. La conducta social, que era algo que evaluaba la policía, a veces pues pasaban por el barrio de la persona detenida a hacer preguntas, pero bueno, era algo que ellos, una evaluación que hacían ellos, que podía ir de muy mala conducta, con varios tamices, buena conducta, mala conducta, conducta regular, deficiente conducta, deficiente conducta, irregular conducta o buena conducta. Entonces, lo que quería contar es que en mi sumario, esto me pasa por hablar más de la cuenta. Me está boicoteando un poco, sí. Tíralo por la ventana, porfa. Estoy terminando ya, de verdad. No pasa nada.
que no cunda el pánico. Bueno, estaba contando, para que veáis el tema de la conducta social, que sí que tiene cierta repercusión con el tema de las mujeres. En mi sumario había 4 mujeres y 4 hombres. Había 3 parejas y 2 que no tenían nada que ver entre sí. Y una de las parejas, el hombre estaba casado, porque como no existía el divorcio, ese hombre seguía casado y la mujer, su pareja, estaba soltera. La valoración de la mujer que estaba soltera, pero que, tal y como se señalaba en el sumario, no en el sumario, en la sentencia, tenía relaciones con este hombre que estaba casado, que por eso ponía el estado civil, la valoración que se hacía de la conducta era de deficiente conducta a ella, mientras que a él, al casado, se le ponía de irregular conducta. Es decir, era un régimen que seguía equiparando pecado con delito, pero que sobre todo esos delitos eran delitos cuando eran pecados de las mujeres. Bueno, y por otra parte, pues marcaba si era solvente, insolvente y la situación, si estabas en prisión o en libertad condicional. Y por último, lo siento que tenéis que leer un poquito, porque esta mujer, Nadia Varo, ha hecho investigación sobre la represión sexuada. Entonces, tanto en Cataluña, hay otro estudio en Andalucía que también insiste en lo mismo. Lo voy a leer, aunque lo podéis leer también vosotros. El Tribunal de Orden Público en el tardofranquismo tendió a ver a las mujeres como menos peligrosas y a juzgar solo a aquellas que estuvieran claramente involucradas en delitos políticos. A menudo esa peligrosidad estaba relacionada con la preparación política y, a su vez, asociada al nivel cultural. De esa manera, los informes policiales tendían a infravalorar la capacidad de acción política de las personas sin formación académica, y los casos más flagrantes de infravaloración de la peligrosidad de las personas detenidas se daban con las mujeres. La policía tendía a pensar que las mujeres estaban escasamente politizadas y que si participaban en actividades políticas realmente lo hacían influenciadas por sus maridos. Se acabó. Vale. Bueno, pues entonces ahora tenemos un espacio para quien quiera hacer alguna pregunta o alguna otra intervención. Así que si queréis pedir la palabra, ¿hay alguien que quiera pedir la palabra? Bueno, como sé que la gente tarda un poquito en animarse, también quería comentaros que en la página web Mujeres Tardofranquismo vamos a colgar las referencias bibliográficas que vayamos teniendo, ¿vale? Pues hablamos de muchos libros y entonces, bueno, principalmente el tardofranquismo. Si alguien quiere de la posguerra, pues que nos consulte directamente en el correo electrónico, ¿vale? Mientras os animáis, voy a contar la anécdota de mi detención, que es una anécdota que fue bastante generalizada, vamos. No la cuento solamente porque fuera mía. Claro, los sitios de detención, tipo la Dirección General de Seguridad en Madrid o Vía Laietana en Barcelona u otro en Valencia o otros sitios que existieran, pues no estaban concebidos para que llegaran mujeres. Entonces tenías un problema si llegabas detenida con la regla. Yo llegué a la DGS con la regla. Y cuando pedí material para absorbente, un policía gris uniformado sacó un rollo de papel de celulosa y arrancó un cachito de este tamaño, no, menor, y me lo daba como, ya con esto te apañas. Entonces era para decirle, ¿no puede usted ser un poco más generoso, aparte de cortarlo con un poquito más de arte? Entonces, las mujeres teníamos un problema, porque, o sea, era repetirnos y recordarnos constantemente que ese no era nuestro sitio, que nosotras no teníamos que estar ahí. Las socialmente financiadas o las mujeres que detenían o tal,
siempre eran por cuestiones políticas o por defender derechos sociales y demás que la militar. Porque también, a ver, si te decían porque era roja, no. Y a lo mejor te decían porque estabas haciendo tus derechos o querías hacer tus derechos. ¿Te decían siempre por...? No. Te detenían, es lo que estábamos, un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Que te podían detener por reivindicar, por fumar un cigarrillo ya estabas mal vista, por ir de la mano por la calle ya estabas mal vista, por lo tanto te podían multar o si además el policía se ponía chungo contigo, pues también incluso llevarte a detenida en este caso. Lo que hemos visto también en la sí se oye ruso, por favor. Que sí se oye. Lo que hemos visto también, ha salido recientemente un libro que se llama 9 nombres, que es sobre mujeres que han pasado por el psiquiátrico y algunas eran enfermas mentales, pero otras muchas no eran enfermas mentales, pero estaban sobremedicadas. Recordemos que también si tu marido te denunciaba, tu familia te denunciaba, también te podían encerrar por un comportamiento, si no recuerdo mal, en los últimos años de los informes que hay, de los que he analizado yo hasta 1977, por detenciones, hay algunos que pone, hay por prostitución, sí que lo marca, pero luego también pone por, ¿cómo se llama? Obsesas sexuales o algo así. Y entonces a lo mejor se las llevaban al psiquiátrico en lugar de las en paz. Entonces sí, había de todo tipo y también por reivindicaciones, quiero decir que las compañeras sindicalistas también las han detenido por reunirse. No quería decir, yo cuando estuve en la cárcel había mujeres enfermeras que habían realizado abortos, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo que te quería preguntar es si has logrado, es decir, quería poner sobre la mesa el problema de los archivos, ¿no? Es decir, lo ha tocado la compañera respecto a la brigada político-social. Yo lo quería poner sobre la mesa también de cara a las cárceles de mujeres. Por ejemplo, yo no he logrado saber cuál ha sido el uso de las cárceles a través de los años, ¿no? Es decir, ventas, vale, ¿no? Está claro. Yeserías en un momento se interrumpió y se habilitó una parte de la cárcel de Carabanchel, que lo llamaban el psiquiátrico, no me hagas que no con la cabeza porque estuve yo allí, o sea que... No, sí, pero no. Por eso ahora te lo cuento. No, entonces, pero yo no he logrado saber las fechas. Es decir, cuándo otra vez y si en medio, yo qué sé, hubo otras cosas y si eso pasó también en otros sitios. Y si has logrado llegar a archivos que te aclaren todo eso. Gracias. Justo en alguno de los relatos que he estado leyendo, por ejemplo, de Segovia, que sabe más Santiago que yo, pasó de ser de mujeres a ser de hombres, pasó de ser de tuberculosos a mujeres, de mujeres a hombres. Yeserías, hay un momento que desalojan Yeserías y os mandan a Carabanchel porque hay un incendio en la cárcel de hombres de Alcalá de Henares. Y entonces tienen que sacar de Alcalá de Henares a más de 100 hombres y ¿qué hacen? Cogen, desalojan de Yeserías, os llevan a Carabanchel hasta que consiguen volver a meter a los hombres en otro sitio. Pero sí, eso lo he encontrado yo tranquilamente. La fecha exacta ahora mismo no la tengo aquí, pero seguro que lo podemos encontrar. Sí, podemos encontrarlo. Lo buscaremos, me lo apunto, lo buscamos y lo ponemos. Ya desaparece en el año... Yeserías sigue siendo cárcel a día de hoy. Se llama Centro de, ¿cómo es? CIS Victoria Kent, que es de... Sí. Pero tal como cárcel... Sigue siendo una cárcel, ¿eh? Ya, sigue, de régimen abierto, pero Sí. lo que era el régimen cerrado, que yo he vivido ahí muchas veces porque había mujeres por el tema de la droga, de la heroína, Sí. pues entonces era cárcel. A ver, que eso también es cárcel, pero es Sí. régimen abierto. Sí, sí, sí. Y yo me refería que Yeserías como cárcel de mujeres
En ese sentido, en el año que la quitaron, que fue cuando antes que tiraron Carabanchel o en qué año. Porque la cárcel de Carabanchel, Eso. a ver, yo te hablo desde el 80 y en el 89, 87, 89, quizás antes. Tiraron Carabanchel. Y el Refor, y lo que era el Refor. El Refor han hecho un... En el 98 se cierra, 98 cierra Carabanchel definitivamente. En el 98 fue, sí. Previamente ya habían desalojado bastante porque los últimos que quedaron allí ya estaban recogiendo Sí. lo que había. Ahora mismo no sé decirte, pero vamos. No es muy difícil encontrar. ¿Tú lo sabes? ¿Cuándo pasa a ser cárcel de cerrada a régimen abierto? El Victoria Kent. Claro. Es que, perdón, Victoria Kent es una cosa y la cárcel de mujeres de Carabanchel era otra. Por eso yo estoy hablando que son dos cosas distintas. Tú me Nada has que ver. liado. No. Al decirme- El centro Victoria Kent era antigua Yeserías. Era Yeserías. La cárcel de Carabanchel de mujeres, No. serías claro. No. Pues entonces que no te estoy entendiendo. Sí. A ver, Sí. 1991. Vale. Eso es. Salecito con los niños y ahí yo no me acuerdo qué año, por los 90, hasta que hacen MECO mujeres 91. y cierran Eso es. mujeres de Carabanchel y se van a MECO mujeres y dejan jóvenes. En ese momento aprovecha Carabanchel lo que eran mujeres, lo mujeres para aprovechan jóvenes, jóvenes. sí. Que hubo una acampada, me acuerdo, muy grande en la época de la droga, de Madres contra la Droga y todo, en el parque aquel que había ahí de Eugenia. O sea que Yesería se cierra para como cárcel como tal y pasa a Carabanchel, a la parte nueva, a la que hacen al lado de lo que era el psiquiátrico, hacen unos Sí. módulos nuevos que son mujeres y madres, que luego son jóvenes. Ujú. Y luego Carabanchel, claro. Pero vamos, todo esto está muy fácil de encontrar, ¿eh? En internet lo encontráis todo con fechas. De todas maneras, fue después de eso, cuando ya tiran Carabanchel, se mantiene esa parte nueva que dices tú. La parte esa nueva se mantiene como reformatorio para menores. Y ahora ya ni siquiera está de reformatorio. a ver, ¿se oye? Se oye. Ah, que acabemos. Me parece muy importante el tema que Lucía marcaba. Ana he llegado a medias, con lo cual no sé. Lo que marcaba Lucía de la invisibilización que se hace durante toda la historia de la lucha de las mujeres, de cómo se nos quita el protagonismo y siempre somos pues utilizadas pues o como para convencer a nuestras parejas de que sean buenos y delaten a sus compañeros o lo que hiciera falta que hicieran para que no abusaran de nosotras o que no nos utilizaran. Me parece que es algo importante de quedarse en estas jornadas, entre otras muchas cosas, como las mujeres, que tú muy bien decías, las mujeres del Partido Comunista pues eran anteriores, pero evidentemente las jóvenes que llegaron a partir de los años 60 y de los 70, los partidos de la izquierda extraparlamentaria y la izquierda, llamemos radical, como evidentemente no estábamos ahí por nuestras parejas, es decir, estaban allí pues porque tenían una conciencia, porque querían luchar, y entonces es muy importante que reivindiquemos ese papel que siempre está en la sombra, y entonces por eso pues agradecerte que hayas puesto sobre la mesa el papel que hemos tenido nosotras. Gracias. Bueno, pues entonces, si una intervención más y hacemos un descanso de un cuarto de hora. ¿De acuerdo? Yo también quería hablar antes de irme, que me tengo que ir, si no os importa. Vale. Pues 2 intervenciones. ¿Qué? Sí, yo... ¿Cómo? Sí, no, quería hacer añadir, ¿no?, un comentario a lo que decía la compañera sobre la experiencia de la lucha política y las mujeres. Cuando has hecho un poco el recorrido histórico, ¿no?,
Señalar, pues creo que tuvo su interés, y no sé si en otra mesa está planteado, el PC a mediados de los 60 impulsa el movimiento democrático de mujeres, que creo que sí que fue un elemento movilizador, sobre todo en los barrios, ¿no? En Valencia al menos, pero creo que en el resto del Estado también existe. Incluso algunas de las protagonistas de aquellos años del MDM han relatado los enfrentamientos, ¿no? que tenían en el propio PC por plantear toda una serie de reivindicaciones y de objetivos que no estaban en ese momento en el primer plano, ¿no? Entonces creo que es importante señalarlo. Unos años después, bueno, yo que pertenecía entonces al PCML, que fue uno de los partidos escindidos del PC en el año 64, también hicimos algo un poco parecido, no exactamente igual, que se llamaba Unión Popular de Mujeres, ¿no? Entonces, que sí que ha habido algunos intentos, ¿no? Desde algunas organizaciones de izquierda por promover movimientos de mujeres muy en el terreno de trabajar por la igualdad y reivindicaciones muy ligadas a movimientos de barrios y de cosas, escuelas, semáforos y cosas de este estilo, ¿no? Bueno, queda una intervención, ¿no? Hay Santiago y ya pasamos al descanso de un cuarto de hora, ¿vale? A ver, yo simplemente quería hacer una pregunta. Habéis hablado de las prisiones de mujeres, es decir, estrictamente de mujeres, y habéis mencionado Yeserías, habéis mencionado la de Barcelona, pero ¿hay algún estudio sobre todas aquellas mujeres que no estuvieron en esas prisiones estrictamente de mujeres? Quiero decir, en todas las prisiones provinciales existía como mínimo 1 o 2 módulos de mujeres que estaban totalmente separadas del resto de la población reclusa. ¿Ahí solo iban comunes y las políticas iban a ese tipo de prisiones que habéis mencionado en Madrid, en Barcelona, en Segovia, con lo cual se produciría un agravante más, que sería el alejarlas de sus familias para que tuvieran que estar, o en los módulos que en todas las provincias, todas las prisiones provinciales existían de mujeres, había presas políticas o presas sociales, pregunto? Dependía de si estaban en prisión preventiva o realizando o cumpliendo condena. Yo entiendo que lo ha dicho Ana, que de cumplimiento de condena solamente había 2 cárceles, que era la de Alcalá de Henares y la de la Trinidad. Por darte unos datos, sí. Por darte unos datos, de hecho, la de Valencia se convierte también en diligencias. Hay un momento que se convierte en prisión de diligencias y ni siquiera hay una prisión solo de mujeres en Valencia. La mayor parte de las que tengo de hombres pone tal cual que son de diligencias. Es decir, de cumplimiento están solamente Barcelona, Madrid, Valencia durante un tiempo, Segovia durante un tiempo, Alcázar de San Juan, que ya he dicho, y ya está. Es decir, efectivamente, las que eran, pongamos, de Galicia, tenían todavía más condena, porque si sus familias se tenían que trasladar a Madrid para verlas o para enviarles paquetería o para lo que fuera, todavía tenían una pena mayor, claro. Muy brevemente. Respecto a lo de la Brigada Político-Social, hay un libro publicado muy recientemente que es La secreta de Franco, de Pablo Alcántara, sobre el tema. Y luego, pues muy brevemente de lo que estáis contando precisamente, la represión franquista, hay miles y miles de presos desde la guerra, entonces hay presos políticos absolutamente en todo el Estado, en todas las cárceles, tanto mujeres como hombres. A medida que va reduciéndose esa población penitenciaria, tanto de hombres como de mujeres, se van concentrando en prisiones centrales, prisiones de cumplimiento. Así queda la prisión central de Burgos como la cárcel referencia de todos los dirigentes políticos, fundamentalmente del PC en los años 40 y 50, y a partir de los años 60, como bien comentaban por aquí, pues las escisiones o los grupos que salen del PC, como PCML y otros grupos políticos de izquierda, la izquierda del PC, tanto de hombres como de mujeres. Entonces las mujeres las van concentrando en prisiones específicas de mujeres. La cárcel de Segovia, la prisión central de Segovia, está activa solo del 47 al 57.
y las trasladan a las políticas, las trasladan a Alcalá de Henares. Segovia se convierte en un reformatorio de mujeres, ese edificio, durante 10 años, hasta que luego vuelve a ser una prisión de hombres, donde llegan Marcelino Camacho y otros dirigentes de comisiones obreras del PC, y luego llegarán también del PCML, de ETA y de otros, o sea, todos los presos políticos que están concentrados allí como cárcel de cumplimiento, que se reúnen en distintos localizaciones. Como mujeres hay algunas presas menos, pues se concentran, como bien estáis diciendo, en Barcelona, Madrid y en otras partes, ¿vale? Y un elemento que me parece muy interesante, lo de la conducta social. Eso es algo que perdura, que permanece desde la guerra. Desde el inicio de la sublevación hay un elemento fundamental, que es la conducta social de los represaliados, ya sean para expedientes de depuración de funcionarios, de empleados públicos, o ya sean para las cárceles, para los expedientes penitenciarios, y la conducta social que la determina tanto la policía como los curas. Y para las mujeres es específico, y eso es el machismo que permanece a lo largo de toda la dictadura. Se civiliza la justicia porque pasa de los consejos de guerra, como bien ha explicado la compañera antes, a los tribunales de orden público. Son juicios o jueces civiles, pero siguen condenando por lo mismo. Pero además la cuestión machista, patriarcal, pues sigue siendo exactamente la misma. La discriminación, la marginación y la conceptuación de que la mujer es como algo secundario. Y eso es muy interesante, digamos, mantener esa crítica o esa apreciación hasta el final. Y lo siento mucho, no me puedo quedar al otro porque tengo un acto ahora, así que me gustaría seguir aquí, agradecido a las jornadas y encantado. Que por aclarar una cosa solamente, a la vez estaban abiertas Carabanchel para mujeres, que según les podían meter en maternidad, les podían poner en el psiquiátrico, Yeserías y Alcalá de Henares. Estaban las tres abiertas a la vez. Sí, o sea, que no fueron, cerraban una, abrían otra, sino que las tres incluso estaban a la vez. Bueno, pues entonces nos vamos un cuarto de hora y luego ya pasamos a la mesa 2.